Hola, muy buenas a todos y bienvenidos otro día más a Invertir para Conseguir. Como veis, hoy volvemos a tener un invitado de lujo. Estamos aquí con Carlos Santiso. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal tú? ¿Cómo estás, Carlos? Encantado de tenerte de vuelta por aquí. Y bueno, para los que no sepáis quién es Carlos, comentaros que es un gestor de fondos de inversión, tiene mucha experiencia en los mercados y bueno, hoy vamos a hablar sobre todo de la cartera permanente, ¿vale? Que es un estilo de inversión conservador y del cual Carlos sabe muchísimo. De hecho, ha publicado un libro sobre ello. Y bueno, qué mejor momento que hablar ahora, ¿no? De un estilo más conservador, con todo este lío que tenemos en los mercados. Tenemos la guerra entre Ucrania y Rusia, tenemos mucho miedo, mucha incertidumbre, así que creo que puede seros interesante este estilo de inversión. Así que bueno, Carlos, cuando quieras empezamos a darle caña y también comentar que vamos a centrarnos un poco en lo que es la cartera permanente en sí, pero también en muchos errores de interpretación que la gente tiene sobre este estilo de inversión. Así es, pues vamos con ello. Vale, aquí están las diapositivas que hemos preparado y bueno, haremos un poco una introducción para que sepáis en qué consiste esto de la cartera permanente. También veremos cómo se ha comportado en los diferentes periodos, tanto de crisis como de bonanza económica, y luego pues ya entramos a ver esos errores que hemos comentado. Así que Mm. cuando quieras, Carlos. Hola a todos. Como dice mi tocayo, pues vamos a tratar puntos de la cartera permanente que normalmente no se suelen tratar. Son aspectos un poco más técnicos, pero vamos a verlos con un grado de sencillez y práctica para que todo el mundo sea capaz de entenderlos y que considero que son muy importantes, sobre todo últimamente que la cartera permanente cada vez está más en boca de todos. Y creo que hay unos errores de concepción, sobre todo por falta de quizás de experiencia en el campo, porque al final esto es como todo, igual que si a mí me preguntas sobre medicina, pues no tengo ni idea. Una persona que lleve menos años a nivel profesional o que simplemente lo haga por hobby, no va a llegar a los aspectos que puede llegar a otra persona que se dedica a ello. Entonces, vamos a intentar hablar con la máxima claridad posible de los puntos que considero que no se entienden de forma correcta, con ejemplos prácticos para que sostienen esa tesis, porque de nada sirve que diga yo que es así si no hay un sustento detrás. Y bueno, pues vamos con ello. Para Muy bien. empezar, para todos aquellos que no conozcan lo que es la cartera permanente, pues al final, muy sencillito, esta presentación no va a tratar de esto. Si quieren profundizar, tienen otros vídeos, incluso en Sí. el canal de Carlos para ello. Pero básicamente es invertir de forma equiponderada en oro, efectivo, bonos y acciones, básicamente. ¿Por qué de esta forma? Porque son activos que atienden a diferentes estímulos macroeconómicos que funcionan correctamente en determinados entornos que no tienen mucha relación entre sí, digamos que son los activos tradicionales con más trayectoria y que tienen un grado de relación menor entre sí, básicamente. Entonces, Ujú. con esto que conseguimos, pues que a lo largo del tiempo, lo vemos aquí, las líneas más claras son los activos que la componen y la línea más oscura es la cartera permanente. Pues vemos como activos que son volátiles y que tienen grandes subidas y grandes caídas por separado, funcionando en conjunto, por lo que he contado de forma breve, funcionan de una forma muchísimo más estable. Lo cual no significa que una cartera permanente no puede caer. O sea, como veis, aquí hay caídas. Lo que pasa es que las caídas son muchísimo menores que en los activos tradicionales por las circunstancias que comentábamos. Ujú. Mucha gente dirá que, bueno, que las correlaciones varían y que no tiene por qué ser así a futuro. Es cierto, las correlaciones varían, se pueden medir no como correlación estática, sino como rolling correlation, que es como si viésemos la correlación evolucionando a lo largo del tiempo, como esta gráfica que vemos aquí, pero los eventos macroeconómicos que hacen que los bonos respondan bien o el oro responda bien o las acciones respondan bien son inmutables, Ujú. siempre van a permanecer, llevan así funcionando más de 100 años, el oro menos porque se liberalizó el precio hace menos años, pero siempre ha sido así porque responden básicamente a eventos macroeconómicos que son sentido común puro. No es Ujú. algo matemático, no es algo analítico, no. Hay un sustento lógico detrás que es lo que intento desarrollar en el libro y que
en la otra conferencia que hicimos comentamos también. Muy Entonces, bien. ya entrado, vamos con un tema que está muy de moda ahora mismo, con todo el tema de la desgracia que está sucediendo en Ucrania. Decir que estos datos son datos a cierre de mes, por lo que si fuesen datos diarios, el drawdown que veríamos en renta variable sería sustancialmente mayor, porque a cierre de mes imaginamos que el evento que ha sucedido ayer, que es día 24 o día 23 de febrero, ahora mismo, como ya ha rebotado a cierre de mes, esa caída que tuvimos ayer del 5% en renta variable europea, a cierre de mes no va a figurar. Entonces, bueno, no es la foto todo certera que podría ser, se puede sacar, pero como le decía a mi tocayo, llevaría más tiempo, pero sí que te da una imagen de, bueno, lo que intentamos representar. Y bueno, el drawdown, para la gente que no esté muy metida, es como la caída máxima del activo. Y sí, le he pedido a Carlos que lo haga un poco así improvisado, esto de actualidad, del tema de cómo se ha comportado la cartera permanente en guerras. Entonces, bueno, ha sacado los datos mensuales, pero no ha podido sacarlo diario. Podría sacarse y la foto sería incluso más ilustrativa, pero bueno, esto representa realmente lo que sucede. También decir que no es justo ni para bien ni para mal comparar la cartera permanente con renta variable. No es justo. Ni cuando la renta variable sube mucho, ni cuando la renta variable cae mucho. ¿Por qué no es justo? Porque al final la cartera permanente, siempre lo digo, pero tiene un 25% en renta variable. O sea, compararla con renta variable sería como compararla con oro, compararla con efectivo, compararla con bonos, porque tiene la misma composición. Entonces, realmente no es justo, porque es un perfil de cartera bastante más conservadora, que se va a comportar mucho mejor en caídas y que se va a comportar peor en subidas. Es un hecho. Entonces, ¿qué es lo importante, Carlos? Perdona que te corte, del cuadro este. ¿Qué es lo que destacarías? Sí, dicho esto, porque si no el cuadro puede sonar muy ventajista y no me gusta en ningún caso serlo. Dicho esto, pues al final, como la mayoría de la gente conoce la renta variable y los otros activos son menos conocidos, ponemos siempre renta variable para hacernos un contexto, para hacernos una idea de situación. Entonces, aquí lo que vemos es lo que ha hecho en diferentes eventos de guerra la cartera permanente y el principal índice americano, que es el SP500, que es el índice más representativo. ¿Qué vemos? Bueno, la volatilidad ya sabemos de antemano, haya guerra o no, que en la cartera permanente es más o menos 1/3 de la renta variable, eso ha sido así y seguirá siendo así. Pero lo más llamativo pues son los drawdowns, cuando son guerras que tienen un impacto más duradero, porque ya digo, estos son datos a cierre de mes, pues vemos cómo al SP500 la guerra del Golfo le afectó con una caída a cierre del 14% y a la cartera permanente del 3%. La guerra de Afganistán, pues la cartera permanente cayó un 4% y el SP500 un 24%, que hay que matizar que también está influenciado por la crisis.com, porque la guerra de Afganistán, si no recuerdo mal, tuvo lugar la invasión en 2001, si no recuerdo, y evidentemente pues el contexto bursátil también era de crisis. La guerra de Irak más o menos no fue algo que afectase a los mercados a cierre de mes. De forma diaria seguramente la foto cambiaría bastante en favor de la cartera permanente, pero a cierre de mes, como fue una vuelta en V, pues más o menos podemos decir que cayeron lo mismo en un espacio de meses. Y la guerra de Crimea, pues prácticamente lo mismo. El SP500 a cierre cayó un poco menos del doble, pero bueno, al final comportamientos que en este tipo de eventos de pánico, de sell-off, la cartera permanente siempre se va a comportar mejor porque es una de sus principales ventajas. Claro. Y cuando se da la vuelta en V, como podemos ver, por ejemplo, la guerra del Golfo, que tuvo un drawdown importante y luego con una vuelta en V rápida, pues la renta variable recupera mejor que la cartera permanente, eso es un hecho. Entonces, bueno, pues tiene sus puntos positivos y sus puntos negativos como cualquier estrategia de inversión. Eso siempre va a ser. Claro. Así. Y yo creo que es especialmente interesante en estos momentos de pánico del mercado, porque hay mucha gente que quizás se da cuenta que la estrategia que estaba siguiendo no era la más adecuada para él, ¿no? Quizá ahora cuando llega volatilidad dices, ostras, pues a lo mejor está asumiendo más riesgo del que yo podía asumir y venden en pánico o toman malas decisiones de inversión, ¿no? Entonces, quizá ahora es por eso que es más importante
también conocer otras estrategias para ver si se adapta mejor, pues por ejemplo, una cartera permanente a lo que es tu perfil, ¿no? Entonces, por eso también creo que era buena idea traer a Carlos para que nos explicara, pues esto, un tipo de inversión más conservadora que quizás para un perfil de inversor que no busque tanta rentabilidad y que también quiera dormir más tranquilo por las noches, por decirlo de alguna forma, pues pueda ser interesante. Sí, añadir que, bueno, es un dato interesante, que ayer cuando las bolsas estaban en mínimos por todo el impacto, bueno, entre ayer y anteayer, que fueron ambos días de caídas, salvo el cierre, que todo se dio la vuelta, pero en los momentos de mayor drawdown intradiario, pues la bolsa europea caía un 5, la bolsa americana creo que casi un 3, la cartera permanente subía un 0,7 aprox. O sea que, bueno, en estos contextos de pánico absoluto, siempre lo va a hacer mejor porque es un escenario que le favorece por la composición, que es lo que explicamos en la anterior conferencia. Y hablando del perfil conservador, a ver, siempre se suele asociar a perfil conservador y demás. Yo lo digo muchas veces, no estoy del todo de acuerdo porque yo tengo una tolerancia al riesgo altísima, bastante superior a la de la media de cualquier inversor, y yo tengo el 50% de mi patrimonio en cartera permanente porque al final las rentabilidades que han dado históricamente han sido sobresalientes. Rentabilidad en base a riesgo, muy pocas estrategias de inversión, por no decir que no conozco ninguna, lo han hecho mejor. Entonces, bueno, yo tengo una parte de mi patrimonio en cartera permanente y otra parte en un activo de riesgo que, como es la renta variable, y es un perfil de estrategia que Taleb le denomina estrategia barbell, que es combinar activos muy conservadores con activos de mayor riesgo y que creo que funciona muy bien. Entonces, bueno, para mí no es solo para perfiles conservadores, yo no lo soy y hay inversores dentro que tampoco lo son. Creo que es un muy buen complemento para el patrimonio. Al final, pues cuando tenemos un patrimonio elevado, quizás lo más apropiado, si ya tienes la vida bien encaminada y a nivel patrimonial relativamente solucionada, tampoco necesites asumir un 100% en renta variable. Claro. Es preservar, la idea principal es preservar ese capital y quizá pues eso, alternarlo con otras alternativas de inversión para quizá obtener una rentabilidad extra, pero preservar el capital gordo, por así decirlo, que tienes, ¿no? Sí, sí, sí. Que vamos, desde 1973 la rentabilidad de la cartera permanente ha sido un 8,5 anualizado, que ha dado para bastante más que preservar. Claro, sí, sí. Pero sí, o sea, a futuro no va a ser la misma rentabilidad que la renta variable, será menor. Claro. Con Descontando inflación, Carlos, ¿era sobre el 6 o por ahí? Puede ser. 5, 5, rentabilidad 6. real 5 y la Vale. renta variable en torno al 6,2. O sea, no ha habido grandes diferencias. A futuro quizás haya un poquito más por todo lo que sabemos de los bonos, aunque recordemos que solo hay un 25% en la cartera permanente, no es como una 60-40 que tiene casi un peso del doble. Pero sí, a futuro yo creo que puede haber una diferencia ligeramente superior a la que ha habido. Ajá. Muy bien. También muchos menos sustos, eso por descontado. O sea, Eso siempre. la siguiente crisis que veamos, pues podemos ver caídas entre el 40 y el 60 fácilmente. En la cartera permanente no vas a tener esa caída seguro. O sea, eso es así. Y lo vemos aquí, o sea, justo lo que estoy comentando. Al final, comparando las grandes crisis, pues en la década de los 70, que fue una década súper complicada, me recuerda un poco a la actual, solo que la actual es aún más complicada. Caídas del 11,7 de máximo a mínimo en la cartera permanente, la bolsa un 45%. En el Black Monday, que es casi como una guerra por la verticalidad que hubo en un solo día, pues la cartera permanente, no en ese día, sino en ese periodo de máximo a mínimo, un -6, renta variable un -30. Crisis.com -6 versus -50. Crisis financiera -12 versus -55. COVID -34 versus 9,6. O sea, no tiene nada que ver porque no son el mismo perfil de activo, como decía al principio. Y para bien, pues tiene muchos beneficios con respecto a la renta variable y para mal también tiene ligeros inconvenientes como puede ser una menor rentabilidad. Pero el camino siempre va a ser más tranquilo, eso es así.
Perfecto. Pues bueno, estas eran un poco las claves, ¿no? Para poner en contexto y Sí. ahora pasaremos a ver los errores de interpretación, ¿no? Que suele haber con la cartera permanente. Correcto. Son, como decía al principio, son errores técnicos y que es normal que los haya porque sobre todo la renta fija es un campo institucional muchísimo más cerrado al inversor retail y salvo que te dediques a ello y lo operes con regularidad, como es nuestro caso, que estamos constantemente en el mercado de pagares, en el mercado de bonos, es imposible que identifiques cómo funciona realmente. O sea, solo con estudiar la parte teórica no es suficiente. Tienes que estar dentro para vivir cómo realmente funciona y toda esa parte teórica asociarla con la práctica. Entonces, bueno, pues en el contexto que estamos actualmente, con los tipos de interés en mínimos, incluso a pesar de las subidas en tipos de interés que ha habido, que tampoco han sido demasiado verticales, y ya se empieza a ver el impacto que puede haber, han sido muy ligeras. O sea, el boom alemán creo que está en pues, entre el 0 y el 0,3, el bono a 10 años. Recorrido al alza hay de sobra. Entonces, lo que quiero poner en contexto es que sí, la renta fija en los últimos 40 años, desde la década de los 80, pues ha sido un activo magnífico porque los tipos de interés lo único que han hecho es bajar única y exclusivamente, pero claro, eso nos deja en un nivel que me gustaría compartir una imagen, a ver si puedo, para que veáis a lo que me refiero. Que puede dar un contexto mucho mejor de lo que estoy explicando. Me olvidé añadirla y creo que es muy ilustrativa. El comportamiento de los tipos de interés de los últimos 100 años. Bueno, si nos fijamos en la imagen, vemos que los tipos de interés, si podríamos llevarlo a muchísimos años atrás y la lectura sería lo mismo. Hay disponible tipos de interés desde la época del Imperio Romano, o sea que veríamos básicamente lo mismo, simplemente con más perspectiva. Los tipos de interés son cíclicos. ¿Por qué? Porque la economía es cíclica y siempre lo será, y los tipos de interés son la guía de esa ciclicidad. Digamos que es el timón de la economía. Si la economía es cíclica, per se los tipos de interés tienen que ser cíclicos también. Lo que pasa es que no se acompasan los ciclos con los tipos de interés. Los tipos de interés tienen ciclos mucho más amplios, que es lo que vemos aquí. Pues desde 1871, que los tipos estaban a niveles del 6%, vemos cómo se vive una etapa de décadas donde los tipos de interés caen para luego, durante las siguientes décadas, volver a subir, para luego, durante las siguientes décadas, volver a bajar y para luego, pues, vivir lo que se vivió en la década de los 70, que fue una explosión inflacionaria que disparó los tipos de interés para intentar controlar la economía, que fue la subida que hizo Volcker, para luego, posteriormente, volver a tener caídas. Os digo que si ampliamos muchísimo más el espacio temporal, vamos a ver exactamente lo mismo. Los tipos de interés siempre se han comportado así y siempre se comportarán así, mientras que la economía sea cíclica, que el capitalismo de por sí es cíclico. Entonces, ¿qué cabría esperar viendo la imagen? Pues al final, si tuviésemos que dibujar la parte que falta, yo creo que todos lo haríamos de la misma forma. Al final es simplemente sentido común. Y Para entonces, arriba, ¿no? Un poco, quizás, Carlos. ¿cómo? Para arriba un poco el dibujo, ¿no? Que suena un poquito. Sí, un poquito al menos. Entonces, si volvemos a la diapositiva de la presentación que Vamos estábamos a ver. viendo, ¿Vale? aunque una cartera permanente no atiende a hacer predicciones y demás, lo que sí que debemos de hacer es siempre, sea una cartera permanente, sea renta variable o sea una gestión en activos alternativos, es utilizar la cabeza. Es estudiar, es profundizar, no dar las cosas por sentado. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo extremadamente cambiante y sobre todo en un mundo que a día de hoy, desde agosto de 2009, que es cuando los bancos centrales se pusieron en marcha con toda la política de estímulos. Perdona que no sé qué está pasando. Vale, tranquilo. Parece que podemos volver. Bueno, pues como decía, desde agosto de 2009 los bancos centrales empezaron una política de inyección monetaria que nunca jamás en la historia ha existido a los niveles
que se ha dado y eso ha conllevado que la expansión monetaria, los niveles de deuda y la adulteración de forma artificial de los tipos de interés se haya llevado a niveles nunca vistos y que, por definición, hace 15 años se planteaba que era imposible. O sea, el modelo de Black-Scholes, premio Nobel, no contemplaba en su planteamiento inicial que pudiese haber tipos de interés negativos porque la lógica nos dice que no debería de haber tipos de interés negativos. Que alguien se financie cobrándote va contra toda lógica. Entonces, o sea, pagas por dejarles tu dinero. Eso es lo que significa el tipo de interés negativo. Entonces, eso es evidente que no se tenía en cuenta nunca para los modelos que se utilizan de valoración, de renta fija, de valoración de opciones que tienen en cuenta los tipos de interés. Para absolutamente todo no incluía esta variable, porque era imprevisible. ¿Y por qué se ha dado? No por la economía o por circunstancias normales, sino por la imprudencia y aberración monetaria que han cometido los bancos centrales. Yo considero que cerrar los ojos a esto es imprudente, sobre todo si tienes la capacidad de entender bien cómo funciona la renta fija. Y mucha gente asocia la renta fija a algo conservador. Y sí, históricamente así ha sido. Y si los tipos de interés no estuviesen adulterados a cotas nunca vistas, también seguiría siéndolo, pero no lo es. Entonces, lo que intento ilustrar es que en el momento que yo hice esta tabla, que fue para mi libro, lo que refleja es qué sucede ante subidas de tipos de interés de un 1%, un 2%, un 3%, o ante caídas de tipos de interés de un -1, un -2. Claro, ante la inflación ahora mismo está en el entorno del 5%. Las letras del Tesoro, por definición, cuando se estudian, deberían de pagarte la inflación. Así es como ha funcionado siempre los mercados de deuda. Entonces, ahora mismo, como mínimo, las letras del Tesoro deberían de estar pagando un 3. Las letras del Tesoro ahora mismo están pagando tipos negativos. Las letras del Tesoro, como muchos sabréis, son vencimientos inferiores a un año. Entonces, si nos vamos al bono alemán de 2050, que son vencimientos casi a 30 años, si las letras del Tesoro tienen que estar a niveles de inflación, los bonos a 30 años tienen que pagar una prima por esa iliquidez temporal. Es como funcionan también los mercados y esto es pura teoría, no es algo subjetivo, es algo que es como se estudia. Entonces, deberían de estar como mínimo por encima de ese 3% de las letras del Tesoro. Claro, si el bono alemán de 2050 te sube en los tipos un 3%, cae un 60%. Entonces, ¿podemos considerar que este activo es un activo conservador? En mi opinión, algo que puede caer un 60% no es conservador. La renta variable decía al principio que en una crisis pues puede caer entre un 40 y 60 y lo consideramos un activo de alto riesgo. Pues estamos viendo algo que en una situación de normalización puede caer un 60. Entonces, bueno, hay que tener cuidado y al menos ser consciente de esto. Mucha gente te hablará, porque lo ha leído en artículos, realmente yo creo que no saben bien cómo funciona el tema de la convexidad, pero te dirá, bueno, sí, pero cuanto más bajos son los tipos de interés, los bonos son más convexos. Y es verdad, no solo entra la variable de la duración que te dice el riesgo, la sensibilidad ante tipos de interés de un bono, la duración es un punto muy importante, la convexidad también es importante. Y la convexidad es cierto que cuando los tipos de interés están más bajos, hay una mayor asimetría. Si te fijas, ante una caída de los tipos de interés de un 1%, la subida en rentabilidad es del 37% y ante una subida del 1% es del 26,5%. Pero claro, la convexidad también refleja probabilidad. Claro. Cuando las yields de un bono están en negativo, están en menos 0,3, como estaban cuando yo hice este gráfico, la probabilidad de que se vayan a menos 1,3, sinceramente, es remota por todas las implicaciones que tiene para todos los bancos que tienen deuda gubernamental en balance y que son uno de los principales tenedores de deuda porque no les computa riesgo. Pero si a los bancos, que son uno de los principales tenedores de deuda, bancos y aseguradoras,
por tener deuda en balance les cobran un 1,3%, solo por sentido común sabemos que evidentemente no van a ser los mayores tenedores de deuda, porque supondría perder mucho dinero todos los años. Entonces, tenemos que utilizar la cabeza y el sentido común para saber que los límites a la baja de los tipos de interés pues han estado bastante cercanos, si no ya han llegado al límite máximo. Dudo que los veamos por debajo, todo puede suceder, pero evidentemente no los vamos a ver a -2 porque colapsaría la economía. Entonces, esa convexidad sí está muy bien porque son movimientos menos posibles, más remotos, pero los escenarios más probables, por lo que veíamos en un contexto de más de 100 años, son al alza. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que está muy bien la convexidad, pero ante una subida de un 3% en los tipos, esto te cae un 60%. Entonces, hay que saber dibujar todos los escenarios. Claro. Entonces, Carlos, perdona que te corte, vosotros tenéis en cuenta esto que estás comentando para elegir los bonos de la cartera permanente, ¿no? Si puedes decir en qué os fijáis. Correcto. O qué bonos elegís. Nosotros utilizamos el sentido común. Al final, las duraciones medias históricas en mercados no intervenidos, que hablamos de casi 100 años, son las que son. Están en torno, ponle entre 10, máximo 18. Por encima de ahí es altamente improbable, salvo que suceda la aberración que ha sucedido. Entonces, nosotros tenemos duraciones acordes con las duraciones medias históricas, con lo que siempre ha sido lo normal. No nos dejamos llevar por una situación coyuntural que dudo que se vuelva a repetir cuando estalle todo este problema, que es evidente que en algún momento pues hay que sacar el tapón y con los niveles de deuda que hay, pues bueno, todos intuimos lo que puede suceder. Entonces nosotros simplemente tenemos una duración acorde con la media histórica, nada más. Vale. Harry Browne, que mucha gente dice, es que Harry Browne en sus libros dice que hay que tener los bonos de duración más larga. Claro, sí, en sus libros, en la década de los 80-90 decía eso, porque las duraciones en las décadas de los 80 y de los 70 y de los 80 más bien, las duraciones medias de un bono de largo plazo eran de 10. La duración es el riesgo de un bono. Actualmente las duraciones medias de un bono de largo plazo en Europa son de 30. Es el triple de riesgo. Entonces, Browne, el propio Browne, en sus libros, dijo, cita textual traducida, con un bono cupón cero utiliza un vencimiento de unos 10 años, dado que su volatilidad será equivalente a la de un bono a 30 años. Browne, que era un tío muy listo y que sabía muy bien cómo funcionaba la renta fija, te decía, ojo, que un bono cupón cero es un bono que tiene una duración máxima, porque no tiene cupón y la duración, que es la media de riesgo, cuanto mayor es el cupón, menor es la duración, también relacionando el vencimiento. Y te decía, ojo con los bonos de cupón cero, que son los de duración máxima, dependiendo del vencimiento. Entonces, si utilizas un cupón cero, utiliza un vencimiento de unos 10 años. Claro, hay mucha gente hoy en día que utiliza bonos cupón cero con vencimientos a 30 años, que es el bono alemán a 2050, diciendo que Browne hablaba de que hay que utilizar los bonos de mayor duración, cuando esta frase deja claro que Browne, consciente de los riesgos que eso conlleva, desde luego que no era partidario de esa opción. Y por último, los bonos de cupón cero son mucho más volátiles que los bonos convencionales. Con tipos de interés al 10%, un bono de cupón cero de 10 años será tan volátil como uno normal de 30 años. Entonces, bueno, uno normal de 30 años con los tipos al 10. Esto significa que un bono que venciese en 2050, 2052, tendría que pagar un cupón del 10%. Ahora mismo, un bono que vence en 2050 o 2052 paga un cupón del 0%. Por eso Browne te dice, ojo con la relación de la renta fija y ten en cuenta todas estas variables. Claro. Esto es uno de los errores que considero más habituales y donde hay una mayor polémica, cuando a mí, bueno, pues me parece algo incuestionable, es mi opinión, pero bueno, sacando aquí datos, sacando medias históricas de duraciones y sacando las propias palabras de Browne, que tampoco nosotros lo hacemos así porque lo diga él. Nosotros consideramos a Browne uno de los mayores genios
de la historia a los que he leído, pero creo que también hay que hacer los deberes uno mismo en cualquier aspecto de tu vida. O sea, no simplemente coger un libro y aplicarlo todo a rajatabla, porque todas las circunstancias cambian. Claro. Y desde luego que la economía es de las que más. Solo por aclarar una cosa, Carlos, los bonos de cupón cero son los que no reparten, como bien dice el nombre, cupón, y tan solo tienes el retorno por el cambio de precio, ¿no? Por así decirlo. Exacto, sí. Son bonos que se emiten con descuento. Los bonos genéricamente se emiten a la par, que a la par es a 100. Un bono nace a 100, pasan, imagínate que vence dentro de 10 años, pues vence a 100 y va repartiendo durante esos 10 años de forma semestral, anual o trimestral, dependiendo del tipo de bono, un cupón que tú vas cobrando. Entonces, es un bono normal. Tu rentabilidad, si lo compras en el mercado primario, que es cuando se emite a 100, va a ser el cupón. Un bono cupón cero se emite con descuento. Tu rentabilidad es en precio. Entonces, imagínate, en vez de emitirse a 100, como no te va a dar cupones, se emite a 90 y tu rentabilidad va a ser que has puesto 90 de precio, has comprado a 90 y cuando venza te van a dar 100. Esa es tu rentabilidad en un cupón cero. Muy bien, sí, quería aclarar esto. Y también el término de duración, aunque es un poco complejo, si puedes hacer una pincelada para que la gente también lo entienda un poquito más. Sí, la duración no es el vencimiento, aunque hay una gran relación. Pues cuanto más largo es el vencimiento, probablemente más larga será la duración. Lo que tiene que saberse es que la duración es la medida de riesgo en la renta fija porque es básicamente la sensibilidad ante subidas o bajadas de tipos de interés. Cómo nos afectan para ganar o perder más dinero. Por eso para mí es la medida de riesgo más importante en renta fija. Bueno. Entonces, un bono a mayor vencimiento y mismo cupón o misma rentabilidad a vencimiento, cuanto mayor sea su vencimiento, mayor es su duración. Si el cupón es el mismo y la rentabilidad a vencimiento es la misma. En cambio, si el vencimiento es el mismo, pero el cupón es mayor, la duración es menor. Básicamente, a mayor vencimiento, manteniendo todo lo demás igual, mayor duración. A menor vencimiento, manteniendo todo lo demás igual, menor duración. Manteniendo todo igual y cambiando el cupón, a mayor cupón, menor duración, y a menor cupón, mayor duración. Por eso los bonos de cupón cero son los bonos que, comparados con un bono del mismo plazo, tienen duración máxima. Claro, vale. Perfecto. Sí, era solo para aclarar estos conceptos que son un poco técnicos y sí, yo creo que ahora queda más claro. Y también a mayor duración hay que entender que estamos asumiendo un mayor riesgo, que esto siempre es así. Un mayor riesgo y un mayor potencial de rentabilidad. Pero sí, un mayor riesgo, eso es indebatible. Perfecto. Pasando a otro de los puntos que suele haber bastante confusión y demás, esto no solo aplica al oro, aplica también a las materias primas. Al final, las materias primas y el oro no tienen una divisa base, es solo una unidad de cuenta. O sea, no significa que el oro por cotizar en dólares sea riesgo dólar, ni muchísimo menos. Claro. Es simplemente que su unidad de cotización es el dólar, pero no tiene el impacto el dólar en el precio del oro. Por eso tienen una correlación negativa. O sea, normalmente si el dólar sube mucho y todos los inputs que mueven el precio del oro no varían, el oro va a subir. Y viceversa. O sea, si el euro sube mucho contra el dólar, al final las correlaciones son negativas. O sea, son inversas entre el dólar y el oro. Es a donde voy. Básicamente porque no es una divisa base. No podemos decir que el riesgo del oro es riesgo dólar. No, es simplemente podría cotizar si fuese la moneda de referencia, si fuese euros, pues el oro estaría denominado en euros, si fuese yuanes estaría denominado en yuanes y su comportamiento respecto al resto de divisas, esta es la clave, sería el mismo. Claro. O sea, el oro es oro y no depende, por ejemplo, de no nadie, depende por así de la decirlo. Divisa. Claro. No depende de la divisa, claro. Daría igual en qué divisa cotice, contra el resto de divisas el comportamiento sería exactamente igual. Entonces, bueno, pues hay gente que cubre el oro al 100%, hay ETFs que tienen la divisa cubierta, no tiene
no tiene mucho ninguna sentido. lógica. Claro. Al final, el valor del oro depende mayormente de su valor en uso y su coste de producción y de los tipos de interés reales. Son los 3 inputs más importantes. Es cierto que coste de producción hay una parte que sí que es en dólares. Eso es así. Pero una parte que oscila creo recordar que entre el 15 y 30% aproximadamente. Entonces, un estudio muy interesante de Merrill Lynch lo que te dice es, aquí tienes las divisas desarrolladas, ¿no? Entonces te dice, bueno, con divisas desarrolladas no tiene mucha lógica cubrir el oro. Con divisas de países subdesarrollados sí, porque tu divisa es débil. No porque el oro Claro. esté en dólares, sino porque es bueno eliminar tu riesgo de tu divisa. Entonces ahí sí que aporta reducción de volatilidad y muchos otros aspectos. Claro. Pero si invirtieras en otro activo quizá también sería recomendable, no solo en oro. Claro, Exacto. o sea, no es una cuestión del oro. No es una cuestión del oro, así es. Y lo que te dice también es que las divisas desarrolladas, como las que vemos aquí de países desarrollados, el cambio no en rentabilidad, sino en volatilidad de cubrir o no cubrir es mínimo. Al final vemos aquí las oscilaciones, pues van desde el 20 hasta máximo reducir la volatilidad a un 17 y en algunos casos muchísimo menos, como es en el caso del euro, que va desde el 16 y la parte más baja no llega ni al 15. Entonces, las variaciones entre cubrir y no cubrir son mínimas con respecto a tu divisa base, pero ¿por qué? Porque, como decía, hay una parte entre un 15 y 30% que sí que tiene relación dólar, no porque coticen dólares, sino por las circunstancias que comentaba antes. Los tipos de interés reales de referencia son los americanos, el coste de producción hay una parte que es en dólares. Y entonces aquí te dice que dependiendo de lo que tú lo cubras o no lo cubras, la volatilidad va a fluctuar. Si no cubres nada, incluso te pones, haces lo contrario a cubrir, que sería de 0 a menos 0,5, tu volatilidad va hacia arriba. Es mejor no hacer nada, vas a estar en un punto de volatilidad menor. Si empiezas a cubrir parcialmente, repito, parcialmente a lo largo de la curva, tienes ligeras caídas. Imagina, o sea, tener en cuenta que partes de aquí. Como ves en euros, el movimiento entre cubrir y no cubrir, fijaros, o sea, es prácticamente cero. O sea, está prácticamente desde aquí, desde el cero partiendo hasta el punto mínimo, es prácticamente flat. Sí que hay otras divisas, como por ejemplo el franco suizo, que partiendo aquí, pues bueno, el movimiento es más o menos de un 1% menos, o sea, 100 puntos porcentuales, perdón, menos de volatilidad, que es pues, desde el 16 al 15, básicamente. Entonces, bueno, pues el impacto es mínimo. ¿Se puede cubrir una parte? Sí, aquí hablamos de que el punto más eficiente en la mayoría de las curvas sería cubrir aproximadamente un 25%, pero el impacto es tan residual que, en mi opinión, no merece la pena. Entonces, bueno, este es otro de los errores. Mucha gente piensa, ah, llevas oro, tienes exposición a dólar. No es así, no es cierto. Muy bien. Lo que quería dejar claro. Luego, en la parte de renta variable, Brown, a lo largo de su obra, que es muy extensa y se prolongó a lo largo de las décadas, pues dejó muchísimas frases muy interesantes. Y luego sí que es cierto que creo que fue en 2003, cuando justo el año que falleció, Brown ya era mayor y supongo que conforme con la edad ya te vuelves más conservador, al final es natural. Pues Brown empezó haciendo trading con materias primas, utilizando derivados y acabó 100% invertido prácticamente en una cartera permanente. Es la naturaleza humana, conforme vamos acercándonos a nuestra esperanza de vida, cada vez somos más conservadores, es natural. Y en el año 2003 dijo, bueno, pues para mí la cartera permanente, invirtiendo el 25% de renta variable en el S&P 500, está bien, es apropiado. Pero a lo largo de toda su obra, cuando era más joven y fue desarrollando, pues frases, citas, traducidas literalmente, como necesitas que la inversión en acciones sea más volátil que el propio mercado. Los fondos de acciones de la cartera permanente deben ser muy volátiles, tienen que como mínimo doblar en un mercado alcista para empujar al alza a toda la cartera. Para conseguir esa volatilidad, el fondo probablemente tendrá que tener énfasis en pequeñas compañías y acciones de crecimiento. Cita textual de Brown en los años 80. Escoge acciones volátiles que se muevan más que el mercado de renta variable.
Harry Browne en el 99. Un fondo volátil de acciones puede ser más seguro que un fondo estable. Puedes obtener el mismo beneficio de una posición pequeña en un fondo volátil que la que obtengas en una posición más grande de un fondo estable. Esto ya en la newsletter de Harry Browne. Cuanto más alta sea la beta, que está directamente asociada con la volatilidad, mayor será la satisfacción de la norma 6, que es la anterior. La desviación estándar o volatilidad es otra métrica interesante. Cuanto más alto el número, más volátil será el fondo. Las acciones de empresas grandes o blue chips, que son las que están en el S&P 500, no tienen la volatilidad suficiente. Las acciones de pequeña capitalización serían más apropiadas en 1987. Y puede parecer extraño sugerir que acciones volátiles como inversión en una cartera permanente, cuyo propósito es la seguridad. La cartera permanente será menos segura sin acciones muy volátiles. Estos son perlas que ha dejado a lo largo de su obra, que yo me la he leído varias veces, y que, pues evidentemente, dejan una idea detrás que tiene mucho sentido. Claro. Que el ancla del crecimiento en el largo plazo, el activo de referencia, es la renta variable. Es el activo más rentable de todos los 4 que forman parte de la cartera permanente. Entonces, Browne te decía, siendo el más importante a largo plazo, porque es el que más rentabilidad va a aportar, es importante que sea más volátil que el mercado. Entonces, para nosotros, y él cita textualmente compañías de pequeña capitalización, small caps, tiene todo el sentido del mundo incluir small caps porque son más volátiles y más rentables en el largo plazo. Y como solo tienes un 25% en renta variable, creo que merece la pena tener ese reflejo en una cartera permanente. Y dicho esto, si en vez de seguir solamente a Browne, que tampoco considero que sea lo apropiado, seguir como si fuese la Biblia, sin hacer el trabajo uno mismo, al final, en la parte de renta variable, lo que queremos capturar es el crecimiento económico. Básicamente es lo que intenta la renta variable. La renta variable es la representación de las empresas. Entonces, es capturar el crecimiento económico. ¿No son representativas del crecimiento económico las compañías más pequeñas? Yo creo que son tan representativas o más que las grandes, porque las grandes han sido pequeñas. Entonces, simplemente utilizar las compañías más grandes en representación de la economía, para mí no es lo más eficiente, por muchísimos puntos. Y porque grandes gestores y grandes alocadores de capital, como pueden ser Bernstein, como puede ser incluso el propio Terry Smith, como pueden ser los mejores que han existido, te dicen que la diversificación es el único plato gratis y que hay que utilizarla, porque es lo único que no añade mayor riesgo. Y ellos siempre han sido partidarios de mezclar compañías de gran capitalización con compañías de pequeña capitalización, porque dentro de la renta variable, que todo se comporta de una forma bastante parecida, añade diversificación. El comportamiento en conjunto es muchísimo mejor. Menos volátil, es un comportamiento como el de la propia cartera permanente, que son activos volátiles y funcionando entre sí, funcionan de una forma más estable. Para mí esto es exactamente igual. Muy bien. Sí, creo que ha sido muy descriptivo la frase esta que dice que es como que tiene que empujar, ¿no?, la renta variable al resto de la cartera. Entonces, por eso necesitas una volatilidad mayor, ¿no?, para que cuando haya crecimiento sea capaz de arrastrar así a los otros activos. Yo creo que con eso se entiende muy bien la idea que hay por detrás. Sin duda. Y luego, bueno, pues otra de las grandes discusiones polémicas es que la cartera permanente tiene que ser una cartera europea. O sea, Harry Browne en ninguno de sus libros, en ninguno, dice que la cartera permanente tenga que ser de tu área geográfica. En ninguno. Propias citas del libro de Browne son: si no recibes en Estados Unidos, quizás prefieras utilizar acciones americanas en lugar de las de tu país. Normalmente los mercados mundiales se mueven en el mismo sentido. Las acciones americanas y sus mercados ofrecen un gran surtido de posibilidades en el 87. Luego, en el 89, el mercado de acciones mundial tiende a ir en la misma dirección. Probablemente las acciones internacionales lo harán peor que las americanas. Si decides utilizar acciones extranjeras, utiliza la parte destinada a acciones para ello. Una posibilidad es separar el presupuesto para acciones entre tu país y acciones en Estados Unidos. O sea que, bueno, pues
básicamente, como digo, no debería ser la Biblia, pero incluso aunque lo fuera, en ningún lugar Brown dice que tengas que hacer una cartera permanente única y exclusivamente con los activos de tu país. Y como decía, como la diversificación, cualquiera que sea el autor que se dedique a asset allocation, a construcción de carteras diversificadas, te va a decir que es imprescindible y que es el único plato gratis que no incrementa el riesgo. Considero que mezclar varias áreas geográficas desde el punto de vista del riesgo es lo óptimo. Es lo óptimo. Citando al propio Brown, es una de las posibilidades que él baraja en 1987. Entonces, nosotros pues lo que hacemos es mezclar las dos áreas más representativas, que son Europa y Estados Unidos, básicamente. Son las dos áreas más importantes, con las que tenemos mayor relación como europeos y pues, que creo que añade un extra de diversificación por si ocurre algún desastre local. No estás únicamente vinculado a Europa, que creo que es un error. Y emergentes, si puedes comentar por qué no añadís emergentes, también creo que puede ser interesante. Emergentes para mí no encaja porque básicamente la cartera permanente, que es un planteamiento increíblemente profundo a nivel macro, estos 4 activos tienen una relación, tienen los 4 entre sí algo que les ata. Como decía, el timón de la economía y de los eventos macroeconómicos, que son los tipos de interés reales, que se componen por los tipos de interés nominales y la inflación. Eso es lo que mueve a estos activos en una u otra dirección. Entonces, tú si tienes renta variable americana y bonos americanos, pues hay esa relación que son los tipos de interés reales americanos. Y si haces lo mismo en Europa, pues tienes los tipos de interés reales europeos. Pero tú si incluyes renta variable emergente, para que haya esa relación, esa unión entre un activo y otro, a través de los tipos de interés, tienes que incluir bonos emergentes. Claro, la parte de bonos de la cartera permanente tienen que ser bonos de máxima seguridad, que cuando hay un evento como ayer, que parecía que iba a haber la Tercera Guerra Mundial, suban como activo refugio. Y esto no ocurre con los emergentes, claro. Sobra decir que en un momento como el de ayer los bonos emergentes no suben. En cambio, los bonos alemanes, y los bonos americanos, o los bonos suizos, o los bonos japoneses, o los bonos canadienses, sí. Entonces, ese es el motivo por el que para mí no tienen cabida en una cartera permanente, porque bajo la lógica macroeconómica que hay detrás, no encaja. Muy bien, perfecto. Y por último, la parte más importante, cuando alguien te dice, no, es que hay que invertir solo en renta variable europea porque somos ciudadanos europeos y ganamos dinero en euros. Es otra muestra de, bueno, pues al final hay gente que no se dedica a esto y dice cosas que no tienen mucho sentido común, no tienen mucha lógica detrás. Porque si nosotros sabemos cómo se compone el valor de un índice, cómo se compone el valor de, por ejemplo, el IBEX 35. ¿Por qué el IBEX 35 vale? No sé en qué nivel está ahora, porque hace como 7, 8 años que no invierto en el IBEX, pero imagínate yo tampoco lo sigo mucho el IBEX, la verdad. No, imagínate que está en 9.000, ¿no? Esos 9.000 puntos no son más que la ponderación por capitalización de cada una de las empresas. Lo que vale cada una de las empresas es lo que hace que el índice valga 9.000, 8.000 o 10.000. El valor de cada una de sus empresas por el peso que representan en el índice. Vale. 8.340. Pues esos 8.300 no es que, el índice vale 8.300. No, la suma de las 35 empresas con su respectiva capitalización hace que sea 8.300. Se mueve en base al valor de la suma de todas sus partes que son empresas. Vale, ahora bien, ¿por qué Inditex vale 25 euros por acción? Es ahí a donde hay que ir. Porque eso es lo que compone el valor del índice, el valor de cada una de las acciones. ¿Por qué Inditex vale 25? Pues cualquier persona que se dedica a esto sabe que Inditex vale 25 porque los mercados en teoría son eficientes y la suma de los flujos futuros, el dinero que va a generar Inditex en el futuro por medio del consenso, el consenso son todos los gestores y analistas como yo, la media de todas esas personas, esos flujos tienen un valor en el presente de 25 euros por acción.
básicamente el dinero que la media de los gestores y analistas piensan que va a ganar Inditex en el futuro, descontado a valor presente, que es como se valora una acción, vale 25. No es más que esto. Entonces, estos flujos, si invertimos en Inditex, que está en Europa y está en el Eurostoxx, son solo en euros. No, Inditex tiene un peso en euros, Inditex tiene un peso en libras, Inditex tiene un peso en dólares. Entonces, pensar que por el hecho de invertir en el IBEX 35 no tienes riesgo divisa es una equivocación bastante grave. Y para secundarlo, pues traigo un estudio del propio MSCI, que es quien compone los índices, donde te dice, pues por ejemplo, el MSCI World, cuánto pesaba Norteamérica en el momento que se elaboró este estudio, que es en 2014. Ahora, pues los datos serían diferentes e incluso tendría menos peso lo que voy a explicar, porque a día de hoy la economía es más global de lo que era en 2014, pero nos sirve perfecto el ejemplo. En el 2014, Norteamérica pesaba un 59% en el índice, que incluye Canadá. Pero la exposición a esa divisa no era un 59% a esas divisas, era un 38%. Y la exposición a Europa, que era de un 28%, a divisa era de un 25%, a Pacífico un 13%, un 16%. Entonces eso, conforme pasan los años y la economía cada vez es más global, cada vez va a más. Ya en 2014 tú invertías en el MSCI Europe, que dice, no, estamos hablando de euros y algunas otras divisas de Europa, pero no tenemos riesgo dólar. El riesgo dólar en 2014, que ahora sería bastante superior, ya era de casi el 20% en 2014. A divisas del Pacífico un 5% y a divisas emergentes, que tienen un riesgo considerablemente superior al dólar, un 27% en 2014. O sea, tú invertías en Europa y tenías una exposición a divisas emergentes del 27%. Entonces, cuando viene alguien y dice, no, la cartera permanente solo puede tener exposición a Europa, porque es que si tienes exposición a Estados Unidos es riesgo dólar, yo realmente me llevo las manos a la cabeza sabiendo cómo están compuestos los índices y sabiendo cómo se valoran. Y bueno, no puede haber nada más gráfico que esta tabla. Que muy interesante esta tabla, sí, sí. Si la consiguiésemos actualizada a 2022, ya te digo que la lectura sería aún más evidente y intentaré buscarla. Entonces, bueno, pues al final, por mucho que inviertas en Europa, como hablamos de multinacionales, como hablamos de big caps, tu riesgo no va a ser nunca y en ningún caso euros. Partiendo de esta base, no tiene sentido cerrarte un único área geográfica y no diversificar más, porque no incluir otros países desarrollados con potencial económico como mínimo equivalente al europeo si no estás incurriendo en mayores riesgos. O sea, yo sinceramente prefiero tener un 69% de exposición a dólar que un 27% a divisas emergentes. Bueno, las compañías europeas tienen bastante exposición a emergentes. Tenemos Telefónica con Brasil, tenemos Santander también con Brasil, BBVA con Turquía. Hay muchas compañías con alta exposición a emergentes y eso conlleva evidentemente un riesgo. Claro. Entonces, creo que es algo, lo intento y he hecho muchos artículos para tratar sobre este tema, no con demasiada suerte, sigo viendo que invertir en Europa es lo que debemos de hacer los europeos porque cobramos en euros, pero quizás algún día esta tesis esté como más instaurada y no tengamos ese miedo a diversificar y a invertir a nivel mundial por motivos equivocados. Muy bien. Pues bueno, yo creo que ha quedado todo muy claro y que es muy interesante ver eso, profundizar en los errores o quizás cosas más técnicas que no todo el mundo es capaz de ver si no se lo cuentan. Y nada, a mí me ha parecido súper interesante. Espero que a todo el mundo le haya gustado esta charla con Carlos. Si es así, como siempre, dejarme like para apoyar el canal, también suscribiros. Y bueno, si alguien quiere saber más información, quiere saber cómo invertir en el fondo de Carlos, por ejemplo, el de cartera permanente, pues también os dejaremos unos enlaces en la descripción. Y nada, Carlos, si quieres comentar algo más sobre la gente que quiera seguir aprendiendo, cómo invertir, etcétera, pues coméntalo ahora para todos.
Nada, al final, pues con canales como el tuyo o nuestra propia página web, que es sicariacapital.es, o nuestro podcast, pues nosotros intentamos, de la forma que nos es posible por tiempo, aportar lo máximo posible, o mismo en Twitter. Creo que a día de hoy, pues los inversores, la gente que le interesa en las finanzas tiene una suerte tremenda que hace 10 años no había, pues que hay muchísimo contenido gratuito de alta calidad. Entonces, bueno, pues hoy en día quien no aprende es porque no quiere.